Hola, soy Antonio Torralba y pertenezco al Departamento de Ciencias de la Educación y al Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio Indurot de la Universidad de Oviedo. Voy a hablaros del diseño y aplicación de un juego de memoria como recurso didáctico para el aprendizaje lúdico sobre los corredores fluviales que hemos desarrollado en el marco del proyecto Life Fluvial. Los corredores fluviales tenemos que tener en cuenta que son más que un río, abarcan todo el territorio de ese río, considerado como el espacio que pueden llegar a ocupar las aguas durante las crecidas, y así como la cubierta vegetal asociada. Vertebran los territorios y conectan los ecosistemas terrestres y acuáticos, tanto desde una perspectiva biológica, como hidrológica o como cultural. En un contexto de educación ambiental, cuando trabajamos sobre esos corredores fluviales, debemos considerar que previamente se ha encontrado que el alumnado de prácticamente cualquier nivel educativo tiene unas diferencias en sus concepciones respecto a lo que se considera la concepción científica actual de los corredores fluviales, tanto en la biodiversidad que está presente como en la importancia que tienen los bosques de ribera o lo que representa que haya madera o sedimentos en estos bosques y en estos corredores fluviales. Asimismo, el futuro profesorado sí que conoce numerosas especies invasoras, es un tema que suena, que puede identificarlas, pero hemos detectado que no recoge las más extendidas en los corredores fluviales, como puede ser la Acrocosmia o la Tradescantia. Por tanto, existe una necesidad de inclusión de las especies invasoras en la educación a través de nuevos recursos educativos que deben ser desarrollados, implementados, evaluados. Y en este sentido, los proyectos LIFE tienen una gran potencialidad como fuente de recursos educativos. Debemos tener en cuenta que precisamente el programa LIFE es el instrumento financiero que tiene la Unión Europea para el medio ambiente y para la acción climática, y son además proyectos plurianuales. El proyecto Life Fluvial de mejora y gestión sostenible de corredores fluviales de la región atlántica ibérica busca desarrollar una estrategia transnacional para una gestión sostenible de los hábitats de estos corredores. En este caso, reviste una especial importancia controlar el problema de las especies invasoras, así como la intensificación de usos en los corredores fluviales, para lo cual necesitamos recurrir precisamente a esta educación ambiental. Al igual que otros proyectos LIFE, está cofinanciado dentro del programa LIFE de la Unión Europea. Y en este caso, aunque es coordinado por Indurot desde la Universidad de Oviedo, cuenta también como socios con la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Lisboa, dos asociaciones de desenvolvimiento rural y dos empresas públicas y un ayuntamiento. A la hora de diseñar el recurso didáctico nos hemos centrado en este caso en un juego de cartas de pareja, un juego de memoria o memory, por ser eminentemente visual y muy lúdico, por poder aplicarlo tanto en educación infantil como en educación primaria, porque no tiene texto realmente sobre las cartas, con lo cual puede ser aplicado en un contexto multilingüe, y colocando en el anverso las fotografías de especies que fueran significativas para nuestro proyecto y para los corredores fluviales, mientras que en el reverso lo empleamos para colocar el logo del proyecto LIFE, así como las banderas del programa LIFE y de la Red Natura 2000. Además, solíamos emplear, cuando lo estábamos implementando, la bandera del LIFE como tapete, de forma que fuera visible para todos los jugadores, para todo el alumnado y pudiéramos hablar del tema. Se seleccionaron, de acuerdo con una serie de criterios, 29 especies. 20 eran propias de estos corredores fluviales, autóctonas y tenían algún tipo de importancia, como veremos a continuación, mientras que 9 eran especies invasoras. No se emplearon todas las especies también en educación infantil. Los criterios que empleamos para seleccionarlas estaban relacionados con su importancia en las zonas de actuación del proyecto LIFE, la posibilidad de identificación visual por parte del alumnado, que pudiéramos contar una narrativa relevante para ese mismo alumnado, que hubiera una inclusión de algunas especies que ya conocieran, de forma que pudieran ir construyendo su conocimiento a partir de esos datos, que hubiera también otras especies que resultaban más desconocidas, más llamativas, pero que sigan dentro de esa importancia en los corredores fluviales y sobre todo que tuvieran una relación directa con las acciones que desarrollaba el proyecto. El desarrollo del juego sigue el procedimiento básico de un juego de memoria en el cual tienes que ir levantando cartas y encontrar parejas. No obstante, sí que hicimos algunas modificaciones para su adaptación didáctica. Así,
Cuando el estudiante levantaba una carta, se le preguntaba si la conocía o no. En el caso de que la conociera, debería identificarla y añadir algún tipo de comentario sobre esa especie. Si no la conocía, se le preguntaba al resto del grupo a ver qué es lo que ocurría. Podían conocerla o podían no conocerla, en cuyo caso recurríamos a la figura del docente. El docente, además, en cualquiera de los dos casos, tanto si la conocían o no la conocía el alumnado, debía relacionar esta especie con los corredores fluviales y con las acciones que estaban implementadas en el proyecto Life Fluvial. Posteriormente se levantaba otra carta. Se miraba si había salido pareja o no. En el caso de que hubiera salido pareja, se preguntaba al grupo, primero a la persona, luego al resto del grupo, de qué era lo que se acordaban sobre esa carta. Si era ya la última carta, terminábamos el juego. En el caso de que no fuera la última carta, volvíamos a levantar otra carta, volvíamos a mirar si era pareja. En el caso de que no, seguíamos realizando de nuevo iteraciones del juego hasta que se terminaban las cartas. ¿Qué ejemplos de cartas podríamos tener? Pues, por ejemplo, con especies invasoras vamos a relacionar esta Crocosmia, que es la primera de las cartas, que se trata de una especie híbrida de jardinería que se ha extendido muchísimo en los corredores fluviales en los últimos años e incluso también en las cunetas de las carreteras y que genera bastantes problemas a la hora de quitarlas y que sigue siendo plantada por la población. Es una de las acciones sobre las que hay que incidir para evitar esta expansión de las especies invasoras. En el otro caso, se trata de una mimosa, un árbol ya muy conocido por el alumnado, con lo cual siempre tenemos la garantía de que en cada grupo va a haber al menos a un alumno que la conozca. Podemos ir trabajando a partir de ahí. Como ejemplos de especies de interés comunitario, podemos tener esta guapísima libélula, una Osegastra, Esmeralda de Curtis, que es una libélula protegida que está asociada a las alisedas, ya que sus larvas viven precisamente entre las marañas de raíces de los alisos que hay en el agua. Por tanto, está directamente relacionada con las acciones de nuestro proyecto. El mirlo acuático, por su parte, se trata de un ave asociada a ríos con buena calidad del agua, puesto que se alimenta de macroinvertebrados de gran tamaño. Implementamos primeramente como prueba dentro de la educación informal este juego. Así, en la noche de los investigadores, momento en el cual investigadores de la universidad salen a la calle con una serie de puestos, con talleres, con juegos, para un aprendizaje más experimental de lo que están realizando y que permite atraer bastante a un público infantil. En este caso, lo implementamos en 2018 y así como en la edición de 2019, ya que los resultados habían sido muy positivos. También lo incluimos dentro de la Feria de Muestras de Vegadeo, que era una feria además en la edición del 2019 dedicada a una vida entre ríos, haciendo referencia a ese papel vertebrador de los corredores fluviales que tienen sobre el territorio y teniendo en cuenta especialmente que Vegadeo era parte de esas zonas de actuación del proyecto LIFE. Igualmente, desarrollamos dentro del apartado de ciencia apasionante una actividad en las aulas hospitalarias del Hospital Universitario Central de Asturias para llegar hasta los menores que se encontraban ahí. Dentro de la educación no formal, aquella que sí que desarrollamos directamente dentro de los centros educativos, trabajamos a partir de la iniciativa del Día de la Ciencia en mi colegio, que está dentro de la Semana de la Ciencia, en la Universidad de Oviedo, en la cual fuimos visitando distintos colegios que estaban dentro de la geografía asturiana, llevando precisamente este juego, hablando y viendo cómo iba funcionando, tanto en la edición 2018 como en la edición de 2019. En el 2020 estuvimos, a principios de año, antes de la pandemia, con la iniciativa de Gira con la Ciencia, igualmente visitando colegios y con este juego. Resultados de estas actividades de educación ambiental es que el recurso didáctico ha permitido un aprendizaje lúdico de la biodiversidad de los corredores fluviales, tanto de las especies protegidas, aquellas que eran propias de los bosques de ribera, como también de especies exóticas e invasoras. Era independiente del formato físico del idioma en el que se realiza la actividad educativa. Y además, esta experiencia de educación ambiental, en las que se ha empleado tanto dentro como fuera de las escuelas, ha mostrado una gran aceptación entre el alumnado, una motivación y unos resultados en el corto plazo. Os dejo simplemente las referencias por si queréis echarles un vistazo en las que nos hemos basado para hacer este contexto del río.
Y muchas gracias por vuestra atención. Desde la página de Life Fluvial podéis encontrar accesos a otros recursos didácticos que hemos generado, que estamos generando dentro del proyecto, además de más información sobre los corredores fluviales. Y ahora, si queréis, hablamos en los comentarios.